muchas gracias por acompañarnos en esta primera edición de Conversaciones del Paseo, que es un espacio online que busca promover el diálogo y la reflexión en temas vinculados al arte contemporáneo latinoamericano. Bien, bien. En esta oportunidad nos acompañan Nereida Paza y José Carlos Mariátegui, que van a conversar sobre la residencia que realizó Nereida a fines del año pasado en Londres, invitada por el British Museum, y también el impacto que ha tenido toda esta experiencia en el proceso de su obra. Brevemente les cuento que Nereida nació en Arequipa y que es egresada de la Escuela de Arte Carlos Baccaflor, que trabaja distintas técnicas como la pintura, la escultura, el videoarte, los cuadernos de artistas y grabados. Entre sus exposiciones individuales se destaca Vivir, una muestra que realizó el año pasado en el Centro Cultural Peruano Norteamericano en Arequipa. Y por otro lado también es importante mencionar que su cortometraje Historia Secreta fue uno de los ganadores del concurso de obras experimentales DAFO. Nereida también en el año 2012 ganó el Premio Nacional de Pintura del Banco Central de Reserva del Perú. Próximamente en julio, estamos esperando, va a realizar su primera muestra individual en la Galería del Paseo en Miraflores. José Carlos Mariátegui, limeño, con un súper extenso currículum, es escritor y curador en temas de cultura, arte y tecnología, es fundador de Alta Tecnología Andina ATA, que se dedica a promover y desarrollar proyectos de arte, ciencia y tecnología. También es miembro de diversos boards y comités, pero bueno, vamos a mencionar que es miembro del Consejo Directivo del Museo de Arte de Lima, Mali. Bueno, al finalizar vamos a tener un espacio para realizar algunas preguntas que las vamos a tomar por chat. Les agradecemos no activar el video y el audio y los invitamos a disfrutar del encuentro. Muchas gracias y les cedo la palabra a José Carlos y a Nereida. Gracias, Silvia. Quizás empiezo yo un poquito hablando de tu trabajo, Nereida, ¿te parece? Brevemente. Sí, por favor. Súper brevemente, porque nos encontramos justamente hace como un año, si no me equivoco, brevemente en Arequipa. En ese momento estaba la muestra en el Cultural, si no me equivoco, que fuimos a visitar. Y bueno, yo estaba en ese momento, y gracias a ti además me pude contactar con algunas personas, estaba investigando un poco digamos, el panorama artístico y audiovisual que sucedía en Arequipa, los festivales como Asimetría, Corriente, y en general estaba muy sorprendido de la actividad cultural, pero dada sobre todo a partir de grupos, ¿no? En general ahora hay una bienal también de grabado en Arequipa, que organiza también el mismo equipo que organiza Corriente. En general hay un movimiento interesante y muy apuntalados también de los proyectos digamos, de los apoyos que da la Dirección del Audiovisual del Ministerio de Cultura, la DAFO, que vale la pena mencionar que es una de las entidades que más apoya en proyectos audiovisuales en el país, y de eso solamente vamos a hablar en un momento, pero ya Silvia te presentó un poco, y yo quería más bien comentar acerca de esta oportunidad que tuviste para cuando me enteré por ti que estaba siendo invitada al Museo Británico. La verdad, bueno, no es habitual que a los artistas los inviten al Museo Británico. Es la gran institución aquí en Londres, es la gran enciclopedia del mundo occidental y bueno, es la colección digamos, de la historia universal, como lo hemos visto muchas veces, se ha un poco
organizado a partir de las investigaciones de espacios como el Museo Británico. Entonces, cuando te invitan a realizar una investigación y una exposición, me pareció una oportunidad increíble, y a su vez creo que denota algo que solamente vamos a conversar un poco más, que es como este centro de excelencia para la investigación latinoamericana, Santo Domingo, tiene pues un objetivo de fomentar no solamente digamos, el trabajo con la colección, sino discutir la colección. Y esto me parece bien interesante. Ya después podemos conversar un poco más en relación a esto, pero digamos, no estamos, hoy día justo estaba conversando con unos colegas, hoy y ayer estábamos hablando sobre comisiones en espacio público en el Perú. Yo creo que además es un tema que va a ser necesario de discutir en los próximos meses, porque el espacio público es el que tenemos que volver tenemos que volver a acercarnos. Entonces, un momento me hablaste de cómo te había impactado el salir de tu casa luego de 70 días de estar en cuarentena para ir a la casa de tu madre para tener una mejor conexión online, pero no estamos habituados en el Perú ni a comisiones en espacio público, ni a comisiones en colecciones. Y esto es algo que en muchos países, sobre todo en colecciones muy formales, canónicas, como puede ser el Museo Británico, se estila ahora problematizar, discutir la colección. Entonces, quizás cuéntanos un poco cómo se dio este acercamiento del Museo Británico a tu trabajo y el interés de invitarte a hacer un proyecto acá. Ya, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Es un placer poder estar compartiendo con amigos, José Carlos, al que lo vi en Arequipa el año pasado, y las personas de la Galería del Paseo y todos ustedes que están conectados. Bien, mi nombre es Nereida Paza Mamani, yo soy artista peruana, vivo en la ciudad de Arequipa. Mis padres fueron migrantes de la ciudad de Puno, vinieron a vivir a esta ciudad de Arequipa el siglo pasado, por eso nací aquí. Y esto que pasó en el año pasado fue una muy buena oportunidad. Y antes de empezar quiero agradecer a las curadoras del Museo Británico del Centro Santo Domingo. Les voy a mencionar Laura Osorio, María Fernanda Esteban y María Mercedes Milanchi. Laura está conectada, lo acabo de ver, la curadora que me invitó. A ver si podemos también por ahí en algún momento dialogar con ella brevemente. Muchas gracias, Laura, por estar presente. La invitación del Centro para Investigaciones Latinoamericanas Santo Domingo se dio de forma muy sorpresiva. De pronto un día me llamaron y me preguntaron si estaba interesada en realizar una residencia en el Museo Británico, y yo obviamente muy sorprendida dije que sí, inmediatamente, ¿no? Sin pensar en lo que esto implicaría para mí, para mi trabajo. El hecho de realizar una residencia y viajar es una oportunidad importante para los artistas. Y yo creo que la invitación se realiza un poco por justamente lo que decías, José Carlos, ¿no? Hay una idea, una necesidad de problematizar, de cuestionar y de ver las funciones de los museos en nuestro tiempo, porque el Museo Británico es un museo ya que tiene muchos años, ¿no? de funcionar y de tener una forma de mostrarse, ¿no? Al público. Y creo que están empezando a preguntarse ellos mismos, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que el museo tenga otra dinámica? ¿Cómo se acerca a otros públicos? Y en el caso del Centro Santo Domingo, enfocado más en el arte latinoamericano, ¿no? El museo tiene una gran colección de objetos que en su mayoría no son exhibidos, que están guardados en sus almacenes. Incluso desde que fueron adquiridos, nunca más se han vuelto a mostrar al público. Y eso sucede con objetos de arte precolombino peruano, objetos de arte popular peruano y de Latinoamérica y del mundo. Entonces,
un poco la residencia se enfoca en eso, ¿no? En investigar, en estudiar qué es lo que el acervo del museo, qué es lo que tienen y cómo esto se puede presentar a los públicos, a la gente, a las sociedades, y se pueda tener una nueva lectura, se pueda seguir ampliando el conocimiento sobre nuestras sociedades, ¿no? Entonces, la invitación específica que me realizan es para realizar una investigación con objetos de arte popular, de trajes de danzas de negrerías, que fueron adquiridos en 1980, en promedio más o menos esos años, y nunca se ha mostrado, como reitero, al público nuevamente en exhibiciones. Y pienso yo que el vínculo fue que yo realizo obra de arte bordada, cosida, entonces hay como una relación, y por eso un poco que se acercaron a mi trabajo y les llamó la atención para realizar esta residencia, ¿no? Y aparte de ver objetos de arte popular o trajes de danzas, pude acceder al museo, a los almacenes del museo, para observar también objetos de arte precolombino, cerámicos, textiles, y esa fue una de las experiencias más, que recuerdo con más cariño, al que le doy mucho valor, porque para mí, que he ido a museos arqueológicos en Perú, pero que he visto las cosas desde la vitrina, o cosas que son muy valiosas, ¿no? Que no se pueden obviamente tocar, he tenido la oportunidad de hacerlo en estos almacenes, ¿no? Del Museo Británico, y he visto unos textiles maravillosos, unos colibríes tridimensionales, o unas flores que me impactaron por la calidad, el color, el detalle, y eso es algo que atesoro, que guardo con mucho cariño de esa etapa de investigación. Después de esta etapa de reconocimiento y observación de objetos, se realizó una segunda etapa que fue de un trabajo en taller, que ellos me permitieron, me alquilaron un espacio de trabajo en un lugar para artistas donde también podía tener contacto con otros artistas de Londres. Muy interesante el espacio, ¿no? Estar trabajando todos los días rodeada de artistas es algo que acá yo nunca he vivido, ¿no? Estar escuchando cómo van trabajando y cómo van avanzando sus obras. Y finalmente este proceso culmina con una exhibición que es una fiesta, una celebración de aniversario del primer año del Centro Santo Domingo, que se realiza en las instalaciones del Museo Británico, al cual concurre mucha gente vinculada a las artes, curadores, gestores, directores de museos, y se presenta allí esta exhibición de mi trabajo que yo puse por título La Patria Invisible, que es una exposición de 10 obras, pero que en residencia, trabajando en Londres, pude culminar 4. Y bueno, de eso voy a... Sí, eso sería bueno que muestres el trabajo que has hecho, pero quisiera solamente recalcar el tipo de trabajo que has estado haciendo. Yo quedé muy sorprendido el año 2018, cuando nosotros nos conocemos por el campo del video, el trabajo de Nereida de animación. Lo ha venido desarrollándose ya mucho tiempo, pero quedé muy sorprendido cuando vi estos cuadernos. Lo vi en marzo del 2018 en la exposición que organizó la Casa de la Literatura sobre las redes culturales de la revista Mauta en el Perú, una muestra que se llamó Un espíritu en movimiento, redes culturales de la revista Mauta. Como la muestra estaba muy orientada a las redes culturales y educativas, habían puesto un cuaderno en un pupitre. Y bueno, esto es algo que tú has venido trabajando mucho. Luego también, bueno, lo presentaste, estuvo preseleccionado en el premio del IPNA, si no me equivoco. También creo que vi, bueno, otro trabajo tuyo vinculado también a mapas, también con la misma técnica de bordado, pero estos cuadernos son muy interesantes porque son producidos de manera artesanal,
son bordados a mano por ti, obviamente les toma mucho tiempo, ponen muchísimo énfasis en la manualidad, quizás también en ese elemento de inocencia, a través de este conocimiento, de este proceso de conocimiento y descubrimiento, ¿no? Y es también una capa latente en esta obra el tema de la escuela pública, que me parece importante mencionarlo porque tú te formaste en una escuela pública. De hecho, creo que los pupitres que estaban en el IPNA, digo, en el Centro Cultural, Cultural de Arequipa, eran pupitres de tu colegio, ¿no? Si no me equivoco. Algo así me mencionaste, ¿no? Pero me parecía importante que quizás nos comentes un poco acerca de este trabajo, que si bien se presentó o se produjo especialmente para el Museo Británico como comisión, tiene, digamos, una historia previa, ¿no? Que me parece interesante que quizás la comentes un poco, ¿no? Son cuadernos de todo tipo, yo recuerdo del cuerpo humano, de planetas y galaxias, flores, en fin, es una articulación entre texto e imagen bordada, muy interesante, y que permite buscar un significado mucho más complejo y subyacente de lo que significarían los primeros años de formación del individuo, ¿no? Sí, yo vengo realizando cuadernos hace unos 7 años, justamente el 2012, hacía mención al premio del BCR, fue que presenté unas hojas de cuaderno bordadas a este concurso que eran hojas de cuaderno escolar, ¿no? Y bueno, justamente también por estos cuadernos es que estoy desarrollando el trabajo en cuadernos de artista y estoy buscando los materiales y viendo qué tipo de cuadernos puedo hacer, que en mi propuesta para la recreación o reinterpretación de objetos de arte diversos del Museo Británico, también hago uso de los cuadernos de artista para desarrollar mi propuesta, ¿no? Mi Puedes propuesta como... mostrarnos aprovechemos para que las personas que están participando puedan ver alguna de las imágenes. Ahora estoy compartiendo la imagen de uno de los cuadernos que... Creo que no se ve, Nereida, se ve solamente la pantalla con los iconos. Creo que estás en dos pantallas quizás. Vamos a intentarlo otra vez. Dicho sea de paso, tus animaciones, tus trabajos de animaciones también tenían que ver con bordados, si no me equivoco. Muñecas también, es un tema que estoy explorando ya por mucho tiempo. Sí, sí. Es porque mucho de mi trabajo está inspirado o veo, hago una mirada retrospectiva de mi pasado, de mi infancia, y tiene que ver mucho con las muñecas, con los cuadernos, la forma en la que yo aprendí a leer, a estudiar, el tipo de educación que recibí. Los cuadernos de artista que presenté en el museo, ¿pueden verlos ahora? Estoy compartiendo Todavía. pantalla. Quizás sí compartir una otra pantalla o algo así. Bueno, voy a seguir hablando un momento. Seguramente vamos a poder activar esta función en un momento. No sé si quizás alguien del equipo de la galería puede mostrar las imágenes. Silvia, quizás. ¿Todavía no ¿Ahí la ya se pueden ve? ver? Hola Nereida, ya se ve la imagen. Creo que tienes que abrirlas una por uno y compartirlas. Mejor. Ya, voy a Entonces se ven seguir. los iconos. Voy a presentar una imagen. Esta es un cuaderno que desarrollé. De este tipo de cuadernos es de los que habla José Carlos Mariátegui, de los cuadernos Perdón, escolares. ¿ustedes lo están viendo? Creo que solamente vemos los iconos, si no me equivoco. Todavía no, hemos podido ver una imagen, Nereida, la Kené, pero luego salió y ahora nuevamente estamos viendo los iconos. Creo que tienes que hacerle clic sobre cada uno de los iconos para verla. Pues lo estoy haciendo eso, pero no, algo está pasando. Ok.
Vamos a tratar de hacerlo desde acá. Si quieren, vayan, puedes seguir hablando de tu experiencia, Nereida, y lo tratamos de hacer desde acá. Sí, bueno, yo primero, como les contaba, vengo realizando cuadernos de artista. José Carlos ha podido ver algunas muestras. Mi trabajo en el Museo Británico también fue sobre, quise plasmar mis sensaciones, las ideas, lo que pude ver, la investigación que hice en cuadernos de artista. El primer cuaderno de artista que hice fue uno que se llamó Londres de la A a la Z, y ese cuaderno tiene que ver un poco con mi experiencia de llegar a esta ciudad. Empiezo por decir que yo no hablo muy bien inglés, y ese fue el primer choque con esta realidad de no poder comunicarme en un lenguaje verbal, sino que era otra forma de conocer la ciudad a través de la gestualidad, a través de los colores, a través de cómo se viste la gente, cómo camina, cómo mira, y eso era, me parece que una experiencia diferente de transitar por Londres. Me pareció una ciudad maravillosa, llena de actividad cultural diversa, con unos museos y centros culturales maravillosos, pero también con sus problemas, como cualquier ciudad, ¿no? Una diferencia notable entre los barrios. Tuve la oportunidad de visitar algunos barrios de gente con mucho dinero por alguna actividad que se organizó, y otros barrios mucho más populares, digamos así, populares. Los migrantes, los parques, la forma en la que en que la gente se alimenta, los supermercados, es decir, el espacio público visto desde mi mirada de una persona descubriendo una ciudad, me impactó mucho, y escribí un poema, como les digo, que se llamó Londres de la A a la Z, inspirado en los mapas, un libro de mapas que me regaló Laura para no perderme en la ciudad, porque no tenía conexión a internet tampoco en ese momento. Y voy a leer solo 2 versos, un poquito para que entiendan de qué se trató esto. Esta es la ciudad silenciable, donde no se escuchan palabras, sino susurros, ininteligibles todos. Es la ciudad de las fricciones, donde el color de tu piel te hace sentir culpable. Es la ciudad del frío palpable, donde el corazón está distanciado del cuerpo que en otro lugar existe. Es la ciudad percibible de riqueza, llena de pobreza. Los invisibles caminamos sin mirarnos a los ojos. Esa es la consigna de la educación. Ser invisible es como ser o no ser verdaderamente. Lo que pasa es que yo sentía que en Londres no me miraban a los ojos, las personas no tenían una mirada directa, nadie casi me miraba a los ojos, y me sentía como que invisible, como que no existía. No lo he notado así en otras sociedades, específicamente en Londres he tenido esa sensación muy fuerte. Y el poema está lleno de palabras que se pueden decir en inglés y que en español son muy similares, como silenciable, percibible, culpable. Bueno, he tratado un poco de tener de que esas palabras se confundan entre el inglés y el español. Y ese cuaderno es un cuaderno de mapas, como les contaba. Vamos a ver si puedo compartir esta pantalla. Son mapas de la ciudad de Londres, donde estas palabras silenciable, culpable, se pueden en el mapa ver, ¿no? ¿Logran ver esa imagen? Sí, Sí, perfecto. Por ejemplo, ahí se puede leer la palabra culpable, ¿no? Y el poema está bordado también encima, como es una tela mucho más delgada, que es justamente similar al papel que usan para envolver todos los objetos del museo, que es como un papel cometa, muy delgadito, ¿no? Y es medio transparente. Entonces sentí que esa tela es como que envolvía también mi trabajo de la misma forma para proteger y darle cuidado, ¿no?
Dime una cosa, Nereida, una cosa que me llamó la atención cuando vi ese proyecto. Digamos, no está directamente relacionado a los trabajos de la colección, está relacionado a tu experiencia en la ciudad de Londres. Me llama la atención, digamos, cuál fue la opinión de las personas en el British Museum, digamos, yo sé que lógicamente el artista tiene la libertad de hacer lo que le parezca, pero digamos, no tenía una relación inmediata, digamos, con el estudio de las obras, ¿no? Pues sí, en el aspecto más técnico, porque el papel que empleé, o sea, todo es tela, pero hay unos trajes de las danzas de las negrerías que son como capas o como pecheras, que han sido, eh, a las cuales les han puesto papel entre telas para darles una cierta dureza. Y esa misma técnica la he empleado en este cuaderno. Estas telas, la tela de abajo donde está bordada la palabra culpable, es como un conglomerado de telas y papeles que le dan esa misma textura, esa misma característica de estos trajes, bordados también, pero en este caso yo tomé, tenía la necesidad de expresar mi sensación de choque cultural con la ciudad de Londres, ¿no? Y ahí quedó plasmado, y sí, me inspiró, digamos, la técnica de cómo se han confeccionado estos trajes, en este caso específico. Después hay otro tipo de trabajo como... Un momentito, por favor. Voy a pasar un poco fotos rápido porque no encuentro. Vi un trabajo muy interesante donde usas una técnica de fondo oscuro que no había visto antes en tus cuadernos, por ejemplo, ¿no? Sí, disculpen que lo pase así, estoy tratando de llegar a esta imagen. Este cuaderno se llamó Génesis y, por ejemplo, José Carlos, este está inspirado en los textiles precolombinos. De lo que me llamó la atención de los textiles fue que estaban como deshilachados, rotos, y pensaba yo en qué momento pasó eso, por la forma en la que han sido tal vez retirados, Lados. o el tiempo, igual, el tiempo que ha hecho que se destruyan ciertas partes del tejido, y eso me llamaba mucho la atención, como para yo poder usar esta característica del tejido precolombino en mi trabajo, ¿no? Esta mano que ustedes pueden ver es un poco emulando esa característica de los tejidos, ¿no? De los tejidos precolombinos. Y también está acompañado de un texto poético. Y voy a leer solo el primer verso, la primera estrofa del poema, ¿no? En un principio los ojos eran para escuchar, por eso el silencio lo era todo. La oscuridad la sentíamos en la piel, así como el frío y la soledad. Y esta de la huella, tiene la frase, el verso, será necesario aprender a recordar las huellas en las piedras. Bueno, el viaje ha sido como tratar de encontrar mis orígenes. Estar lejos de mi país ha sido el pretexto para volver a mi pasado, tratar de entablar una conexión con quién soy, cómo es que yo me veo como ser humano, y he estado en ese proceso en Londres. Así como es como llegué también a conocer un poco más de los tejidos de los Shipibo Konibo, que también me inspira otro trabajo que se llamó Non Nete, que significa Nuevo Mundo, que es este que pueden ver aquí en la pantalla. El Nuevo Mundo me impactó mucho ver la forma en la que estas personas dibujan en sus textiles, ya sea tejiendo o bordando, o también con pinceles y pigmentos naturales,
y la forma en que lo realizan, es decir, a través de entrar en un estado de trance, en un ritual, el cual los acerca a conocimientos ancestrales y reciben visiones que plasman en sus tejidos. Me parece que es una forma de creación tan sanadora y y una forma de transmitir conocimiento a través de la imagen que me gustaría emular, ¿no?, en nuestras sociedades. Es decir, aprender de esa forma de trabajo. Y lo que estoy narrando en ese cuaderno específicamente es un poco de la historia de esta cultura, ¿no?, de su imaginario, de sus leyendas, y cómo es que yo las he podido entender de este nuevo mundo que en el que ellos viven, ¿no?, y que a través de sus mitos transmiten. Y finalmente llegar a un trabajo que es una pechera de una danza de las negrerías, que es esta, que es la representación de nuestro escudo, y que en lugar de poner los símbolos que usualmente solemos ver, he bordado un fragmento de un libro de Jorge Basadre, Perú, Problemas y Posibilidades, porque yo, viendo mi país desde fuera, he sentido la necesidad de volver aquí, y siento que hay que trabajar mucho aquí, siento que tenemos tantas posibilidades de hacer las cosas bien, mejor, como sociedad, como seres humanos, que ya lo han pensado otras personas. Jorge Basadre es muy claro en su texto, muy evidente, y por eso quise copiar este fragmento. La obra se titula Mensaje Presidencial, Mensaje a la Nación, Mensaje a la Nación. Y en la parte de atrás no se ve, no, la foto no lo está registrando, bordé la palabra mañana, un poco recordando a Juan Javier Salazar. Juan Javier Salazar, sí, que Tú le dedicas un obra. video además a Juan Javier, el último trabajo que hiciste, que ganó DAFO, ¿no? Sí, porque me parece que es un artista que se ha abocado a vernos y a reconocernos mucho a los peruanos, ¿no? Su trabajo habla mucho del ser peruano y de cómo es nuestra sociedad. Y yo también estoy cansada de que seamos siempre un Perú, país del mañana. Mañana todo se posterga, todo puede esperar. Y es un poco que hay que dejar de pensar en el Perú del mañana y hacerlo, que las cosas sean ya, que sean hoy, empezar a trabajar. Puede parecer absurdo, puede parecer una tontería, pero siempre he pensado que hay que dar el primer paso, y ese paso nos lleva a uno siguiente, y así uno avanza. Como artistas, pues trabajar es la única manera de poder contribuir a nuestra sociedad. Este trabajo lo podrá ver alguien, es un homenaje también a los pobladores del Valle de Tambo, que en su momento ellos hicieron unos escudos de lata, de cartones, de tripé, de lo que tuvieran, con la bandera del Perú pintada, para defenderse del ataque de los militares en un enfrentamiento por defender el valle ante la eminente invasión de la zona por una empresa minera, ¿no? Un valle muy productivo, que esto es un conflicto muy recurrente en mi país, un conflicto donde se da prioridad a estas empresas que van degradando el ambiente, y lugares tan productivos como los valles terminan sin agua, contaminados, y la población salió a defender su valle con estas armas, ¿no?, tan débiles a la vez, ¿no?, pero muy simbólicas, muy potentes. Y esta pechera que hice, uno se la puede poner, ¿no?, por la cabeza, como se ve hay un orificio, como para empezar a
a disponerse a trabajar por el Perú de hoy, ya no del Perú, ya no del mañana. Eso es lo que he estado desarrollando en el museo, y las curadoras en realidad, como dices, José Carlos, no me van a imponer un tipo de trabajo. Ellas obviamente esperan qué es lo que el artista encuentra como posibilidad de trabajo en estos objetos, ¿no? Y yo me aferré mucho más a las técnicas. Como ves, esta es una pechera, no para bailar, sino para defenderse. Los cuadernos son... también he tomado técnicas o cosas que he visto de características de los objetos. Esa ha sido la forma en la que yo he trabajado, y muy enfocada en el Perú, ¿no? Viendo el Perú de afuera, desde fuera, como Blanca Muchas Varela. veces, sí, muchas veces justamente, qué bueno, de manera más general, es justamente que los artistas participen en residencias, ¿no? En el Perú esto no ha sido algo tan frecuente, digamos, no han habido esquemas por los cuales se hayan generado residencias en el extranjero de manera muy continua, pero ahora, por ejemplo, está el programa de Artus, que ha tenido ya becados en el 2018, en el 2019. En el 2018 estuvo Fátima Rodrigo, y en el 2019 Augusto Gallardo y Genieta Barsi. Han estado tanto en Delfina Foundation, si no me equivoco, como en Gasworks, que son dos lugares de residencia acá en Londres, pero creo que también tienen programas, están haciendo programas con otros espacios en Europa, y eso es muy importante. Ya, lo que tú acabas de decir, tienes acceso a otro tipo de información, a veces a información variada. Hay un nivel de acceso que a veces a uno le sorprende, que a veces no tenemos en nuestro país, lamentablemente, pero sobre todo lo interesante es cuando estás fuera poder contrastar tu realidad con lo que ves de forma inmediata, ¿no? Y creo que eso hace que uno reflexione mucho más y trabaje un poco más en perspectiva, ¿no? Que es lo que me imagino que has sentido tú cuando has desarrollado estos proyectos en Londres. Sí, si hubiese sido otro tipo de residencia, probablemente hubiese estado más presente la observación de la ciudad, las dinámicas de los diversos agentes culturales aquí, ¿no? Pero yo, como he podido observar objetos peruanos, o sea, de arte antiguo, precolombino, mi mirada ha estado muy enfocada en el Perú. Hay un cuaderno hay cuadernos que están en proceso aún de elaboración. Uno, por ejemplo, que es un cuaderno sobre Miguel Grau, porque en estas danzas de las negrerías suele pasar que encontré objetos como estos. ¿Pueden verlos? Esto es una especie de... El H1, creo, ¿no? Pero no se ve, nuevamente como el anterior, se ve solamente el icono pequeño. Bueno, algo pasa. Lo que estoy tratando de mostrar es... Ahí está. Ahora sí. Son unos mantos, partes de danzas de las negrerías, en las cuales se representa mucho a los héroes, a nuestros héroes nacionales, ¿no? Está Miguel Grau, Francisco Bolognesi, encontré a Jorge Chávez, pero hay cosas mucho más extrañas como Fidel Castro, o estaba también Velasco, ¿no? Que la gente... son estos bordados, ¿no? Bordados que representaban en sus danzas, y me hacía pensar, ¿cómo es que estas personas han conocido, qué conocen de la vida de estos héroes, ¿no? Y en la actualidad, ¿qué nosotros sabemos de estas personas? Y cómo es que no sé si podríamos imitar sus actos heroicos, pero sí ser parte de algo así, comprometernos con causas y luchar por ellas, ¿no?
Entonces, estaba haciendo un cuaderno sobre Miguel Grau, tratando un poco de que conozcamos más detalles de su vida como ser humano, no el héroe, sino el ser humano que tenía una familia a la cual amaba mucho y que sabía en algún momento que él iba a morir y le pide a su esposa en cartas, ¿no? Que cuide mucho a sus hijos. Ese tipo de cosas, conocerlas. Por ejemplo, al encontrar la imagen de Miguel Grau me dio pie a eso, ¿no? Pensar qué tipo de héroes son. ¿Podríamos nosotros ser capaces de ese tipo de actos? Y en estas condiciones de pandemia, ¿cuánto podemos sacrificar por el otro, ¿no? Como lo están haciendo las personas que trabajan en los hospitales, los médicos, ¿no? Que se acercan, yo pienso, a este nivel de heroísmo, ¿no? De sacrificio. Y así he ido encontrando ese tipo de imágenes, pero las vinculo más a aspectos mucho más personales, ¿no? Como estos que te he mencionado. ¿Qué otros? Ese es uno de los 4 cuadernos. Sí, ¿Sobre qué tema estás trabajando? Otro cuaderno fue uno que se inspira en la festividad de la Virgen de la Candelaria, que tiene que ver con... Es que tenían muchos trajes hermosos de hace mucho tiempo, donde los trajes se hacían a mano, todo era mucho más manual, ¿no? Que ahora, ¿no? Y había unas máscaras antiguas de chinas y de diablos. Yo he ido a esta festividad muchas veces con mi padre y recuerdo particularmente una experiencia en la cual una persona del campo, después de bailar por días probablemente a la Virgen, regresaba a su pueblo y comentaba muy emocionado que ya le había bailado a la Virgen y que esperaba que este año haya cosecha. Y se iba a su casa con esa esperanza, ¿no? Entonces yo pensaba así, cuánto depende la gente de la naturaleza y cuánta fe le tiene a este tipo de eventos que van marcando su vida para poder estar vivos, vivir y sobrevivir muchas veces, ¿no? Y eso es lo que me llevó a pensar, por ejemplo, a mí, encontrar máscaras y trajes de danzas en la Virgen de la Candelaria, a un proceso mucho más personal de conocimiento, de indagar sobre las costumbres de nuestro país. Y dime una cosa, los 4 cuadernos que preparaste son, digamos, parte de la comisión era esta adquisición, me imagino, ¿no? Es decir, están son parte ahora de la colección del... Sí, los cuadernos fueron comprados por el museo. Al terminar la residencia, decidieron comprar toda la obra producida durante la residencia, ¿no? Ya. Eso es algo Pero también. no estos 4 cuadernos que estás haciendo. Estos 4 también, solo que están también. Sí, van a ser parte de la colección o ¿no? del acervo del museo. Y están... ¿Sabes de algún otro artista peruano contemporáneo que esté en la colección del British Museum? No lo sé, pero sé que el Centro Santo Domingo trabaja con la América Latina, tiene proyectos en varios países de América, ¿no? No conozco de ningún otro artista. Lo importante también de este proyecto, José Carlos, del Centro Santo Domingo, es que uno está siempre vinculado como investigador, ¿no? Al centro y podría seguir uno siendo parte de este intercambio, ¿no? A través de investigaciones, proyectos, probablemente nuevos viajes para seguir con este proceso de trabajo con el Museo Británico. Eso es algo muy importante, establecen un vínculo que no termina con la residencia, ¿no? Por eso es que yo creo que puedo seguir trabajando aquí pensando en lo que he visto y qué podría hacer y seguir proponiéndolo como parte de este proceso que se llevó a cabo el año pasado, ¿no? Hay un punto interesante también a mencionar, otro vínculo que tiene el British Museum con el Perú, es una muestra que están planteando para el próximo año. Bueno, definitivamente por la pandemia se va seguramente a mover la fecha, pero es un proyecto de exhibición sobre el Perú
a partir de principalmente de la colección del British Museum, en donde también colabora el Museo de Arte y donde Cecilia, que hasta hace poco, bueno, todavía hay varios proyectos curatoriales del Mali que los viene llevando ella, pero que hasta hace poco ha sido subdirectora del Mali, está trabajando y estará viniendo a Londres en los próximos meses para trabajar en este proyecto, ¿no? Así que creo que es un momento también interesante, en donde no solamente se presenta esta invitación a ti el año pasado, sino viene ahora una muestra sobre el Perú al British Museum. José Carlos, yo quisiera, eso es muy interesante, es un proyecto que ojalá se dé, ¿no? Sí escuché hablar de eso, no sé, de varias iniciativas, porque estamos frente al Bicentenario, desde Londres, ¿no? La misma embajada está pensando realizar algunas exposiciones, pero quisiera, tal vez, si es posible, Laura Osorio, que está conectada, no sé si quiera participar. Laura Osorio es la curadora principal del Centro Santo Domingo, del Museo Británico. Laura, hola. Aquí estoy. Hola, Nereida, qué lindo verte. Qué lindo corte de pelo, por cierto. Gracias. No profesional, pero bueno. Sí, gracias por invitarme a comentar un poquito. Sí, o sea, en primer lugar, quiero agradecerte a ti, Nereida, por haberme invitado y también a José Carlos y a todos del Galería del Paseo. Pero sí, quiero decir que, o sea, Nereida fue la primera artista que invitamos por parte del Centro Santo Domingo, y todas las curadoras, yo, María de las Mercedes, que también está conectada, y María Esteban Palma, estamos muy orgullosas de que Nereida fue esa primer iniciativa en residencias artísticas, por su talento y también por su pasión de lo que hace y cómo trabajo con la colección. Lo que quiero decir, en términos del centro, es que lo que queríamos desde el principio y lo que hizo Nereida en maneras que no podíamos ni soñar es, o sea, el rol del museo tradicional es un museo neutro, o sea, es un espacio neutro donde las colecciones, los objetos cuentan historias del pasado, cuentan historias de las culturas y el desarrollo de las culturas durante el tiempo y no sé qué. Lo cual, ya sabemos, y, o sea, es el movimiento de colonizar, es muy problemático. Y mucha gente dice, bueno, tenemos que ver el lado político de cómo se hicieron esas colecciones, por qué se escogieron, por ejemplo, estas piezas, cómo se adquirieron sobre todo las piezas precolombinas que fueron efectivamente saqueadas o compradas en procesos coloniales. Pero también para mí lo que me fascinó de trabajar con Nereida es realmente el anhelo y el amor que ella empleó en trabajar con las piezas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ella estaba contando sobre una pieza también precolombina de colibríes de Paracas, y ella lloró. O sea, yo creo que de la profundidad de la creatividad de la persona que había hecho esa obra, de su belleza. Y para mí es eso que los objetos no pueden hacer. Los objetos pueden contar una historia, pueden decir cómo se hizo una cosa hace miles de años, pero no pueden llorar, no pueden amar, ¿no? Entonces, esa pieza, como por ejemplo AZ que hizo, o sea, es todo su emoción sobre la residencia, pero también sobre las piezas. O sea, ella también, bueno, Nereida, acabas de decir que estabas viendo a Miguel Grau y que, o sea, todos podemos ser, intentar hacer
humanos y ver a esas personas como humanos y no como héroes. Y es precisamente eso, ¿no? Es decir, las colecciones muy pocas veces vemos, bueno, sobre todo porque no todas las colecciones están muy bien documentadas, entonces no vemos las personas detrás de las obras. Y eso es algo que en las piezas de Nereida que ya les mostró, o sea, las piezas no solo son posiciones políticas, no solo es parte de un desarrollo cultural que es ancestral, pero también es decir, yo soy la persona detrás de este arte, ¿no? Y eso me parece sumamente importante. Sobre la exposición que se va a hacer, yo espero que esa exposición se va a hacer el año que entra, y hay una curadora del Mali que la contrataron a ser la curadora de esa exposición, y yo espero, obviamente con todo lo del COVID, no sabemos mucho porque todo está en el aire, pero yo espero hablar con ella y que ella integre las piezas una de las piezas por lo menos que hizo Nereida. No sé si sea posible, obviamente esa es una exposición de ella y ella va a escoger, pero nosotras en el centro vamos a empujar mucho. Y honestamente, o sea, para ser honesta, estos proyectos del Bicentenario, etcétera, son proyectos muy políticos. O sea, yo creo que la exposición va a ser una hermosura, yo creo que va a ser interesante, pero eso se empujó a través de mucha gente en Perú y en Londres y en el Museo Británico también, para representar un evento que realmente es un evento político y no personal. Y lo que tratamos de hacer en el centro es escoger artistas que no necesariamente tienen vínculos fáciles con las embajadas, con la gente conocedora, con toda la gente que tiene poder, pues. Es decir, que el artista y que el proyecto tiene un poco de libertad. Porque eso para mí es lo importante de los museos. O sea, a fin de cuentas, no es la política, debe demostrar la política. Por eso me encanta el trabajo que hizo Nereida con el delantal, etcétera. Pero debe de tener menos palanca y más pues creatividad y oportunidad de ser libres de representar el Perú como el artista quiere representarlo. Quería, porque aquí también está María Mercedes Martínez Milanchi, que por cierto es la curadora que conoció al trabajo de Nereida y que me comentó que era una persona con mucho talento y que deberíamos de invitarla. Entonces ella fue realmente el inicio de todo este proyecto. Entonces yo creo que está aquí. No sé si quiera decir unas palabras, Mercedes. Hola a todos. Solo voy a comentar bien rapidito. Mi nombre es María Las Mercedes Martínez, soy curadora en el centro. Quería comentar que lo que me atrajo un montón al trabajo de Nereida eran todas las capas que lleva el trabajo. O sea, el bordaje de la manualidad ancestral que decías que te inspiraba tu mamá y tu abuela, hasta tus comentarios políticos feministas y cómo combinabas aspectos de instalación con poesía y también con obras así pequeñas que te tienes que acercar bien personales. Y pues estas multicapas son la variedad de significados lo que nosotros queremos traer para revitalizar los objetos del museo. Que como mencionó Nereida, muchos ni se han sacado desde el día que se compraron o se juntaron a la colección. Y nada, eso es todo. Y felicidades, Nereida, por seguir haciendo los trabajos. Gracias por estar y por comentarlos, ¿no? Ha sido una sorpresa encontrarlas aquí realmente y que puedan enriquecer el diálogo, ¿no? A través de su opinión, y ustedes pues empezaron a gestar este proyecto de invitar a otros artistas latinoamericanos. Quería preguntarles, José Carlos, disculpa,
un momento es, viene otro artista latinoamericano, está en la segunda residencia en proceso. Sí, podemos comentar, de hecho, Mercedes y yo estamos trabajando precisamente en eso ahora. Vamos a invitar a un grupo, es esta vez un colectivo. Obviamente este año no podemos invitar a alguien en persona, por razones de salud pública, pero vamos a invitar a un colectivo de artistas que vienen del Chaco, paraguayo, que muchos son, son guaraníes y divaclés, muchos del el Chaco boliviano, pero que viven en una zona que es un territorio menonita. Entonces ellos trabajan en los hospitales, en las escuelas menonitas, y son efectivamente, o sea, las comunidades que les han robado su tierra, pero que siguen haciendo dibujos no solo de sus memorias, de cómo era el terreno antes, y el territorio y su comunidad, y sobre todo su religión, y su entendido del mundo y cómo funciona, es como esa cultura se ha enfrentado la cultura que vino. Y van a trabajar con una colección que viene también del Chaco paraguayo, pero que se hizo por un misionero que se llama Paul Grubb, bueno, dos misioneros, Paul Grubb y Simo Hutry, que hicieron una colección de piezas de la gente de ahí a principios del siglo XX. Entonces, realmente, el vínculo, digamos, étnico o cultural no es la misma, porque efectivamente el pueblo guaraní Niveclé no tiene que ver con los pueblos de donde se sacaron esos objetos, pero el chiste de esta residencia va a ser las capas de apropiación de territorio, y también de la gente que ha llegado a ese lugar y que ha tratado de vivir ahí y formar comunidades que son efectivamente fuera de la comunidad nacional de Paraguay. Entonces también estamos invitando a un artista, o sea, es una residencia de creo que 7 personas, pero todo es digital, o sea, vamos a digitalizar todos los objetos, los vamos a mandar imágenes, ellos van a trabajar en Paraguay y con una artista menonita, bueno, más bien ex menonita, que se llama Miriam Riddle, que ya vive en Canadá y que es luchadora de los derechos de los pueblos guaraní y Nivaclé, que también habla de cómo ella la educaron como menonita y que los indígenas eran, que no sabían que eran el demonio, que sus creencias eran malas y enfermas y etcétera. Y ella ya trabaja al contrario. Entonces, pero va a ser los dos grupos, pues, ella y el grupo de artistas del Chaco. No sé si quieras comentar, Mercedes, porque... Entonces estamos haciendo una segunda residencia este año, que estamos experimentando de añadir una residencia digital todos los años, ya que la mayoría de los recursos se van en viajar. Así que estamos viendo con el nuevo normal a ver si se puede dar la misma creatividad, la misma relación con los objetos que uno tendría presencialmente. Así que estamos trabajando con un artista que trabaja mayormente con audio en México, Jorge Martínez. Y él ha hecho trabajos en el pasado que son inspirados en instrumentos precolombinos y son experiencias. Pero este año, bueno, todavía estamos desarrollando el proyecto, pero estamos empezando a ver, a él le interesa trabajar mucho con los textiles de la colección. Así que estamos empezando a mirar unas muñecas de trapo y los textiles que son vestimentas tradicionales que están puestas en las muñecas de trapo. Y lo interesante, o sea, de nuestra perspectiva, que él, claro, tiene otra perspectiva como artista, es que muchas de estas muñecas de trapo se hacen con vestimenta zapatista.
pero se hicieron no de forma política, pero se hicieron para los turistas. Y esos ingresaron al museo, pero no son ejemplo del mercado turístico, pero de lo que se estaba dando en el momento. Así que es jugar con lo que entra al museo, lo que se hace para el mercado turístico, cómo se adaptan estas artes tradicionales. Y nada, todavía lo estamos trabajando, las ideas todavía están yendo... Del aire, pero watch this space. José Carlos, ¿tú quisieras comentarles algo, opinar sobre la residencia? Bueno, como mencioné hace un momento, a mí me parecen fundamentales estas residencias y no solamente las residencias de artistas en general contemporáneos, sino también estas otras residencias como las que se hacen en centros que son históricos y que tienen, digamos, que están definidos a partir de lo que podríamos llamar una visión mucho más historiográfica, enciclopédica, ¿no? Y de alguna manera, como Laura y María de las Mercedes decían, de alguna manera esto rompe un poco, transgrede un poco, ¿no? Y eso está bien. Y yo espero también que la muestra que haga tiene Perú siempre ha tenido un poco ese objetivo de discutir también sobre lo contemporáneo en las muestras también precolombinas, así que creo que va a ser una muestra interesante y más aún se incorporan el trabajo tuyo. Que dicho sea de paso, a mí sí, como vengo del campo del audiovisual, me hubiese interesado que también hayas producido algo en audiovisual. No sé si es algo que pensaste hacer en algún momento o que tienes la idea de hacer a partir de la experiencia que tuviste en el British Museum. Honestamente no, pero es como que era una relación mucho con los objetos y fue como que necesitaba yo hacer cosas táctiles, ¿no? De hecho, yo sigo produciendo videos, justo acabo de hacer uno que se llama Fe de Ratas, que es que el audiovisual me interesa mucho, ¿no? Y la poesía también, y últimamente en mi trabajo confluye mucho eso, ¿no? En los cuadernos, que son soportes perfectos para bordar palabras, y la imagen también, ¿no? Porque además la facilidad que uno tiene para poder exhibir o mostrar a través de redes los videos es que uno llega a mucha gente, y ahora que las cosas están cambiando, esta forma de trabajar va a ser para mí va a ser volver a pensar cómo acercarme a exposiciones y a la gente a través de mi trabajo, ¿no? Y los videoartes, los cortometrajes seguramente serán una opción a la que voy a tener que seguir indagando y experimentando. Además, buena parte de tus trabajos está en YouTube, si no me equivoco, o en Vimeo. Todos, en YouTube. Sí, todos tus trabajos están en YouTube, así que creo que cualquiera que quiere verlos, además son videos muy cortos, siempre han sido, así como tus cuadernos que son pequeñitos, los videos son cortitos. Sí, de 2 minutos, el más largo creo que es de 6 minutos. Sí, como son también técnicas artesanales, son muy complejos de realizar. Sí. Una última pregunta. Entre Londres, esta metrópolis tan compleja, tan variada, y el espacio, digamos, de observar las obras vinculadas al Perú en el British Museum, hay un espacio intermedio del que yo tengo una pregunta al menos final, que es el museo como tal, el British Museum. Habrás paseado por las salas, las decenas de salas del British Museum. ¿Hubo algo en particular que te llamó la atención? Sí. ¿Qué te llamó del British Museum? ¿Qué te llamó la atención? Bueno, sí lo he recorrido, obviamente. Es un museo enorme con muchos objetos preciosos, maravillosos, expresiones de nuestra cultura. Y lo que voy a decir podrá sonar extraño. Siempre he sentido mucha violencia en la forma en la que estos objetos
se ven que han sido probablemente arrancados o traídos. Son hermosos, ¿no? Se puede ver el trabajo, la mano, la expresión del creador de estas piezas, pero están fragmentadas, muchas rotas. Las momias egipcias son cuerpos que están ahí, los podemos ver, no sé, siempre he sentido mucha violencia. Lo mismo me pasó en el Louvre, ¿no? Hay tantísimos objetos de ese tipo, es maravilloso verlos, pero no puedo dejar de sentir la forma en la que han sido conseguidos y colocados allí. Pero a mí me gusta mucho la historia griega y la mitología griega, así que recorrer esos salones del Museo Británico con esculturas y objetos griegos ha sido un regalo. No poder ir a Grecia, pero he estado allí a través de estos objetos, ha sido maravilloso. He aprendido mucho, mucho. Es que un viaje así te permite hacer un viaje como de 20 o 30 años en tu vida. Creo que no hubiese aprendido todo lo que siento que he aprendido y que aún estoy tratando de afianzar, ¿no? En mí, en este tiempo, en este mes que duró la residencia. Bueno, creo que estamos finalizando. Vamos a dejar espacio a algunas preguntas y quiero agradecerles especialmente, bueno, a Nereida, a Laura, a María de las Mercedes y José Carlos por esta súper linda y fluida e interesante conversación que tuvimos hoy para iniciar el conversatorio del paseo. No sé si alguien quiere hacer algunas preguntas, que me escriban por chat y las comentamos. Doy ahí un par de minutos. Ahora parece que no, al contrario. Sí, claro, Luis. Luis, que sí, también está en Londres, por supuesto que puedes hacer una pregunta. Ok, gracias Silvia, José Carlos, un gusto verte. Estamos en Londres, pero no podemos vernos por la cuarentena. Nereida, es un gusto, realmente un placer conocerte y conocer tu trabajo de esta manera. Yo tengo muchísimos años viviendo fuera de Perú y es interesante, me mudé a Londres hace un año. Es interesante ver cómo las percepciones de las personas perciben las cosas de distinta manera. Esto que tú mencionas de que la gente acá no se mira las caras cuando estás en la calle, yo lo veía como algo bienvenido, porque en Nueva York, que todo es una montonera, el hecho de que acá la gente respete un poco más los espacios me parecía algo bueno, pero entiendo exactamente a qué te refieres. Quería preguntarte, la verdad que recién estoy viendo tu trabajo, había visto solamente en fotos, nunca los he visto en persona, algunas cosas que Silvia mostró, me parece, en Parc, en otras ferias recientes. Todo el trabajo que tú haces, por ejemplo, estos cuadernos que mostró Silvia en Parc, eran una serigrafía donde tenían unos bordados. La serigrafía es solamente una impresión de casi una especie de calcar estos cuadernos escolares con la cuadriculados, donde tú haces la intervención con hilos, ¿no es así? Yo lo que quería saber es que todo lo que tú haces al final tiene que ver con este elemento textil, o también haces dibujos, también pintas, ¿qué otros medios utilizas, o solamente te dedicas a cosas que tengan que ver con textiles, bordados, hilos, agujas, etcétera? Muchísimas gracias. Gracias, Luis, muchas gracias por preguntar. Yo trabajo en diversas técnicas porque siento que los materiales me dan tienen ciertas características particulares para expresar cosas que necesito. El bordado es un trabajo de mucha paciencia, es un trabajo introspectivo, donde el tiempo pasa muy lento, y eso me gusta mucho del bordado. Parece que yo necesito eso. Pero también he hecho trabajos en pintura. Yo he estudiado artes plásticas con la especialidad de pintura. Así que, de alguna manera, la acuarela arequipeña, que es muy tradicional aquí, me ha influenciado, pero yo no realizo pintura de paisajes, sino más bien la acuarela. Me gusta
trabajar con mucha agua, que rebalse el agua, que se me caiga todo por el piso y finalmente sola va construyendo una imagen. Hago escultura con alambres e hilos, hago videoarte, como decía José Carlos, aprendiéndolo todo, porque en realidad siento que, reitero, estas diversas técnicas me ayudan a expresar lo que necesito y trato de aprender, sí, algunas cosas nuevas, desarrollar proyectos en técnicas diversas, justamente por esa necesidad de expresión que tengo y que los materiales me dan y ayudan. Los cuadernos de bordados son telas que usamos los pintores, que se llama tokuyo, y que la he estampado con cuadrículas o cuadernos rayados, doble línea, como los que usábamos hace años, y que termino sobre ellos yo haciendo un trabajo de bordado mucho más visual, y como los cuadernos se prestan mucho a la escritura, me gusta bordar mucho pequeños versos que yo también con mucho esfuerzo logro crear, ¿no? A través de diversas técnicas, pero que son cosas muy, muy personales. La poesía, por ejemplo, también es una forma de expresión que estoy conociendo y que me ayuda mucho a explorar como artista. Te felicito, muchísimas gracias por compartir tu arte con nosotros. Muchas gracias, Luis, por tu presencia y tu participación. Hay otra pregunta de Patti Camet que pregunta, ¿cuánto tiempo duró tu residencia, Nereida? La residencia duró un mes exactamente. No, llegué a inicios a fines de octubre hasta noviembre, que fue mucho trabajo, ¿no? Y de conocer todo. Londres, como digo, es una ciudad llena de museos y espacios para visitar. Traté de aprovecharlo todo. Perfecto, gracias. Bueno, creo que ahora sí finalizamos. Muchísimas gracias nuevamente a José Carlos, Nereida, a Laura y María de las Mercedes. Yo también quiero agradecer muy especialmente a Marianelli Neumann, mi socia, y a Claudia y a Fer del equipo de Galería del Paseo, que sin ellos nada de esto hubiera sido posible. Así que bueno, ya nos veremos próximamente con otro conversatorio y bueno, todos los preciosos comentarios que hemos recibido los vamos a transcribir y se los vamos a hacer llegar. Así que bueno, muchísimas gracias por todo. Y un gran abrazo cada uno desde el lugar donde está también. Hasta luego. Chao, gracias. Chao, Gracias, chao. José Carlos. Chao, chao. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias.